prima de riesgo, la bolsa, acciones, robots algorítmicos. Hay un grupo, una élite, que está acostumbrándose cada vez más a este lenguaje que para el resto de los mortales resulta lejano, incomprensible, pero, claro, las circunstancias, el aprieto, casi el ahogo, la asfixia económica que sufrimos, ha hecho que poco a poco vayamos aprendiendo, ligeramente. Yo, por ejemplo, sigo sin saber bien lo que es la bolsa. De repente, en el diario ABC, leo hoy mismo el siguiente titular, firmado por nuestro buen amigo y colaborador de este programa, José Manuel Nieves. Titular que quiero repetiros porque es digno de una reflexión. Matrix existe y está tomando el control de los mercados financieros. De momento, el artículo ha sido el más leído con diferencia. Término Matrix, control del mercado financiero. Le preguntábamos a José Manuel Nieves, cuéntanos un poco, por favor. Haznos de llave para entrar en esta puerta tan misteriosa, pero que en el fondo nos afecta a todos. Pues las claves son que nos estamos poniendo cada vez más en manos de máquinas y de algoritmos, que es el caso, es decir, de cosas artificiales. Estos algoritmos existen desde hace mucho tiempo. Sabemos que los mercados financieros, concretamente, una de las cosas que más importan es la velocidad de respuesta. El que primero responde es el que se lo lleva. La bolsa se mueve y fluctúa muy rápido, ¿no? Entonces, al ir buscando algoritmos, es decir, pequeños robots que se mueven por dentro del sistema, buscando y haciendo las operaciones financieras cada vez más rápido, pues hemos llegado al punto de colocar algoritmos que son muchísimo más rápidos que la velocidad de reacción de cualquier persona, pero cientos de veces más rápidos. Es decir, ni siquiera una persona pendiente en tiempo real puede saber ni lo que están haciendo ni cómo lo están haciendo. 1:37. Bien, los robots empiezan a apoderarse de los mercados de los cuales dependen 7.000 millones de personas que vivimos en el planeta Tierra. Esto sería como una gran conspiración, ¿no? Como una gran rebelión de la inteligencia artificial. Os vais a quedar alucinados, como me he quedado yo hablando con Santiago Camacho, de hasta qué punto la inteligencia artificial de estos bots o de estos algoritmos dominan ya el mundo sin saberlo. Sin saberlo nosotros, claro, ellos lo saben perfectamente, si es que tienen esa capacidad. ¿Qué puede ocurrir? ¿Qué puede pasar? Hay fluctuaciones en la bolsa y en los mercados financieros e incluso paralizaciones parciales o de grandes sectores del mercado financiero que se achacaban a los vaivenes del propio mercado. Pero este grupo de investigadores de la Universidad de Miami lo que ha demostrado es que no, es que se debe a la acción de estos depredadores robóticos dentro del sistema, que lo que están haciendo es eso, para lo que están diseñados, están atacando presas y haciendo que los valores bursátiles fluctúen, vayan al alza, vayan a la baja. Y lo peor de todo, lo están haciendo sin ningún control humano. Si fuera yo, desconectaría estos algoritmos y volvería a dejar que las operaciones las hagan personas y no máquinas, ¿no? Matrix está en la cabeza de todos y esto es lo más cercano que tenemos, por lo menos, en el sistema financiero. Con Geray Martínez en la nave de sonidos de este viaje radiofónico de Milenio 3 todos los sábados, con Fermín Agustí en la redacción y el montaje y la edición de reportajes y historias que vais a poder paladear esta noche. Javier Pérez Campos, compañero, buenas noches. Buenas noches, Iker. Por supuesto, en el reporterismo, con la investigación, pero va a haber mucho más, claro que sí. Carmen, hablamos de robots y hablamos de hombres, y aunque sea en un guiño, en un simple guiño, hay un hombre que vuela, como lo oís, por desgracia vuela hacia la muerte, y que ahora se está reinvestigando su historia. Va a ser sorprendente. Sí, porque todos recordarán esa imagen que se quedó grabada en las retinas de casi todo el mundo. Los atentados del 11S de las Torres Gemelas, a la mañana siguiente los diarios de gran parte del planeta abrían con una fotografía. Se veían las dos Torres Gemelas, aún no habían colapsado, aún no habían caído, y en medio de ellas aparecía algo que parecía estar volando. Era un hombre, cabeza abajo, con una pierna un poco inclinada hacia adelante y caía en picado. No sabían quién era ese hombre y hoy en día no sigue sin saber quién es, no tiene nombre, aunque se han apuntado muchas posibilidades. Bueno, es una figura además que sorprende porque cae con una rectitud tremenda, se convirtió en el emblema de ese día que acabamos de pasar casi como aniversario,
y sigue habiendo muchos misterios. Hablan de el hombre que cae. En Estados Unidos, ya sabéis, investigaciones de todo tipo, hasta España apenas habían llegado. ¿Quién es el hombre que cae? Y sobre todo, ¿cuál es su misterio? Otro hombre que nos ha dejado y que sería importante, que también vivió en Estados Unidos. Javier Sierra, compañero, buenas noches. Muy buenas noches, Iker. Un hombre que cuando fue niño tocó con las manos uno de los grandes enigmas de la humanidad. Se nos acaba de ir el último testigo cercano, es decir, de primera mano, de uno de los casos emblemáticos del misterio de los ovnis, del caso Roswell. Falleció el pasado mes de agosto y a partir de su muerte nos enfrentamos a una situación muy particular. El caso de Roswell ha dejado de ser materia de periodistas para convertirse en historia, en materia de historiadores, a partir de la muerte de Jesse Marcel Jr. ¿Pero qué vio ese niño? ¿Qué llegó a tocar con sus manos? Lo va a contar luego Javier Sierra, porque lo conoció. Una especie de semblanza, de maravillosa semblanza de uno de los casos que todavía siguen sin resolver. Abrimos este contacto de inmediato y lanzamos además la posibilidad. Esta noche, Javi, ¿verdad?, ponemos en marcha ya las primeras preguntas de Milenio 3 Responde. Sí, esta noche vamos a intentar dar respuesta a algunas de esas preguntas que nos han ido llegando al correo electrónico. Y te puedo decir que ha habido más de un centenar entre todo lo que hemos recopilado a través del mail, de Twitter, de Facebook y de todas las redes sociales. Bueno, pues hacemos una cosa. Vehiculizamos, por favor, milenio3 con número @cadenaser.com. Esa parte del buzón para vuestras preguntas. Y además yo he propuesto un juego a mis compañeros, que es que nosotros no la sepamos realmente. Porque sería muy sencillo saber la pregunta, ponerse a buscar y como si fuéramos bots, nunca mejor dicho, robots algorítmicos, dar una respuesta perfecta. Oye, para eso ya tenéis Internet. Lo que vamos a contar nosotros no proviene de Internet, proviene de vivencias, de experiencias, de búsqueda y de entusiasmo. Muchas veces nos pillaréis y no sabremos qué responder. Creo que será bonito. Así igual entre todos investigamos. Tomar la pregunta y responder directamente es como más frío, ¿verdad? Así que ponednos a prueba. Milenio te responde, milenio3 con número @cadenaser.com y ya las vías de contacto de siempre, de inmediato abiertas, porque hay muchísimos más temas esta noche. Claro que sí, nos tienen que buscar en Nave del Misterio, en Facebook, Twitter y Google+. Y como ha dicho Iker antes, nuestro mail de siempre, milenio3 con número @cadenaser.com, para hacer llegar vuestras preguntas, vuestras informaciones, vuestras consultas. Están llegando, Iker, algunas personas, sobre todo del sur, en Cádiz, que afirman haber visto esta misma noche una especie de luz muy extraña, un objeto volante no identificado. Bueno, que nos informen, por favor, en tiempo real. ¿Ha ocurrido esta misma noche? Esta misma noche. Queremos tener más datos, vías abiertas para todas las personas que pueden informar sobre esa anomalía, sobre los cielos de Cádiz. Por cierto, hay muchas secciones y una novedad interesante. Santiago Camacho va a ser un poco quien nos dé, si él quiere, claro, el paso a las sociedades secretas más importantes de todos los tiempos. Seguro que hemos sentido interés. Luego os contaré más. Desde el tiempo de las cavernas, ojo, desde la antigua Grecia o Roma hasta hoy. ¿Quiénes estaban en algunas sociedades secretas? ¿Qué poder tenían? ¿Qué lograban? ¿Qué hacían? ¿Siguen teniendo poder? Santiago Camacho, por vez primera en la historia de la radiodifusión española, se atreve a hacer la historia en unas píldoras que os van a gustar de los grandes grupos de poder en la sombra. Estamos todos, estáis todos. Yo creo que lo importante es seguir indagando un poco en esta noticia que nos sorprendía. Pocas veces en un periódico a nivel nacional se oye la palabra, o se lee la palabra Matrix, y esa idea que muchos ya, tejían en diferentes artículos en torno a la rebelión, en este caso de los algoritmos. Yo sé que Santiago Camacho tiene la facultad de poner en imágenes muy sencillas conceptos que a veces son muy complicados. Bien, Nieves nos ha contado que en el mercado de la bolsa, que imaginaos es importante hoy en día, de las bolsas mundiales, los hombres, los seres humanos, hemos perdido el control. Hemos sido los creadores, como Frankenstein, de esa criatura informática. Vemos a ese hombre preocupado con un teléfono hace 10, 8 años, mirando un calendario siempre y una gráfica que habitualmente baja o sube, sobre todo baja porque la fotografía es más impactante. Es que ahora ya esa figura está en desuso. Es un chip dentro de un gigantesco ordenador, en una habitación vacía, en lugares muy concretos, quien está tomando decisiones, millones de decisiones por segundo, que implican directamente a la economía y nuestro bienestar. Y esto ya empieza a ser una rebelión robótica, Santi.
Pues sí, como todos este tipo de fenómenos tiene su historia. En algún momento de la década de los 90, los grandes bancos de inversión de Wall Street, las grandes empresas de brokers, las grandes firmas financieras, decidieron adoptar una estrategia nueva. Empezaron a reclutar a su personal, en vez de en las escuelas de negocio de Harvard, en vez de en las prestigiosas facultades económicas de todo el mundo, empezaron a dirigirse a escuelas técnicas, a centros como el MIT, y a contratar a matemáticos, a ingenieros, a físicos teóricos que empezasen a trabajar para ellos. ¿Para qué? Para darles nuevos enfoques a su negocio. Así nacieron, por ejemplo, los enrevesadísimos productos financieros que provocaron el crash de 2008. Fueron creados no por economistas, muchas veces fueron creados por matemáticos. Hasta tal punto llegó la cosa que el código de vestuario rígido de Wall Street empezó a relajarse y empezó por esas empresas a verse gente con vaqueros, con camisetas, porque aquellos académicos pues tenían otro tipo de... Los creadores de la crisis que nos azota. Uh-huh. Pero uno de ellos un día expuso a sus jefes una estrategia que les dejó atónitos. Los que conozcan el mercado financiero y los que jueguen al póker sabrán que hay cierta similitud entre ambas cosas. Si tú de repente desembolsas para comprar o para vender una serie de millones de dólares, estás enseñando tu jugada a los contrincantes que van a actuar en consecuencia. Ya saben que estás especulando a favor o en contra de algo y ellos se van a cubrir. Pero este genio matemático dijo: ¿y si somos capaces de esa operación, pongamos de $1.000.000, fraccionarla en 1.000.000 de operaciones de $1 que se produzcan en menos de un segundo, a nombre de empresas diferentes, a nombre de inversores diferentes, de tal manera que nuestro rastro queda completamente cubierto y podemos especular con un montón de esas operaciones sin que nadie se entere y a una velocidad que no tiene tiempo de reacción? Sus jefes se quedaron obviamente maravillados y dijo: ¿cómo? De muy sencillo, hacemos un bot. Ese es el término que se les da en la jerga financiera actual. Hacemos un programa de inteligencia artificial relativamente sencillo. Nosotros le damos las instrucciones, pero además es un sistema experto. Él va a ir aprendiendo poco a poco de sus errores, va a ir modificándose, va a ir reprogramándose y captando información de todos sitios. Un bot puede captar en un segundo millones de datos y procesarlos. Ese fue el primero, el que fue capaz de fraccionar y de hacer pequeñas operaciones para camuflar los movimientos de sus jefes. Pero lógicamente la técnica se fue cada vez más sofisticando. Los bots se les fue dando cada vez más poder y cada vez más atribuciones. Y de repente, pues veíamos a esos, tú los pintabas muy bien, esos tipos con chaquetas de colores que hay en el parqué de Wall Street, nerviosos, gritando, mirando la pizarra, estremecidos. Realmente son a día de hoy, no en el futuro, un vestigio del pasado. Entre el 70 y el 90% de las operaciones del mercado financiero mundial las llevan a cabo bots que no son humanos. A la 1:48, Santi, para toda nuestra audiencia y para lo que tengamos muy claro y diáfano, ¿qué otros bots que no sean de la bolsa, para que lo veamos clarísimo, dominan ya el mundo sin que seamos muy conscientes, pero estamos a su merced? Claro, pensemos que es que esos sistemas de inteligencia artificial son omnipresentes. El tráfico de nuestras ciudades, los semáforos, están regulados por uno de esos sistemas. Prácticamente cada aspecto de nuestra vida, la red eléctrica, los ferrocarriles, etcétera, etcétera, muchas veces están detrás de ellos estos personajes informáticos absolutamente invisibles, pero que sin embargo tienen un gran poder. Fíjate, hay una cosa que parece absolutamente frívola, pero que a los oyentes les va a parecer muy ilustrativa. Todos los que accedemos pues a tiendas electrónicas, a tiendas online de música, a videoclubs online, nos encontramos porque cuando nos bajamos una película, de repente el programa nos hace una serie de sugerencias. Mira, parece que nos conoce, ¿no? Decimos. Parece que nos conoce porque ha estado analizando nuestras preferencias, las nuestras y las de todos los usuarios, para indicarnos qué películas nos pueden interesar. ¿Sabes que las estadísticas dicen que el 60% de esas sugerencias finalmente se alquilan? Es decir, adquieren un grado de precisión absoluta. Pues bien, hay una empresa en Reino Unido que se llama Epagogix
que también parece desconocida, pero que tiene unos ingresos millonarios porque sus servicios los contratan principalmente estudios de Hollywood. Epagogix creó uno de estos bots. Su bot lee los guiones de los futuros blockbusters, de las futuras superproducciones, y predice si van a ser un éxito en taquilla o no. Cuando, por ejemplo, vemos una oferta en una librería electrónica, claro, yo me imagino un tipo que ha decidido bajar ese precio o no, ¿no? Hay un caso muy célebre, que también es otra anécdota. Evidentemente, pues hay una tienda que todos conocemos, Amazon, en Estados Unidos, que parece ser que para fijar los precios de sus libros, ajustar al céntimo las ventas y los beneficios, también tiene uno de estos sistemas expertos. Pues bien, a veces fallan, y veremos fallos clamorosos y algunos que asustan mucho en los próximos minutos. A veces fallan, y se dio el caso anecdótico de que había un libro absolutamente intrascendente, un libro científico sobre la vida y el ciclo vital de las moscas, que de repente se encontraron los atónitos clientes que tenía un precio de más de $1 millón. Pero es que, lejos de rectificar el bot su error, lo iba subiendo poco a poco y llegó a alcanzar $23 millones en Amazon. Evidentemente no vendieron ni uno. Pero la paradoja es tremenda, no había ningún ser humano para poner freno a eso. No, pero eso en casos muchísimo más graves, y veremos casos en los que corrió peligro buena parte de la riqueza de un país o de un mercado como es el mercado bursátil norteamericano, tampoco había nadie para pulsar el botón del pánico a tiempo. El problema es que no sabemos hasta qué punto todos esos algoritmos, esos bots, están condicionando nuestra manera de ver la realidad. Pensemos en un ejemplo muchísimo más inmediato, más cercano. En Google, en el famoso buscador que utilizamos todos a diario. En Google, de alguna manera, almacena la información de nuestras búsquedas, sabe las cosas que nos interesan, calcula en qué entradas de lo que nos ha ofrecido como información estamos haciendo clic y nos movemos, y en las siguientes búsquedas nos está dando la información que cree Google que necesitamos. ¿Qué quiere decir eso? Que si Santiago Camacho busca algo en su ordenador a través de Google, un concepto, cualquiera de ellos, pongamos por ejemplo el mismo concepto de boot, le van a salir unas entradas distintas a las que saldrían en mi ordenador con el mismo programa, con el mismo Google, si yo busco desde ahí. Calculando esos algoritmos, lo que están haciendo es también reducir nuestro acceso a la información. No accedemos los dos, Santiago y yo, a la misma información porque nos interesan cosas distintas. Y eso hace que a veces una información importante pueda pasarle a Santiago desapercibida o a mí desapercibida. Estamos viendo que la economía sufre vaivenes tremendos. Se habla de crash, de picos de bajadas tremendas que además afectan directamente a muchos países, afectan a toda la industria, afectan a incluso la distribución de alimentos, de combustibles, de todo. Todo el mundo está interconectado. Tienes incluso documentos de un especialista, que es el primero que parece que ha puesto la voz de alarma en Estados Unidos sobre este asunto, porque parece ya que los robots han excedido su poder, como si fuera, repito, Yo Robot, se han vuelto inteligentes, nos parece de ciencia ficción, han aprendido de sus errores y están operando por su cuenta y riesgo. Pues sí, de hecho he sacado un par de cortes de una conferencia que dio en su día Kevin Slavin. Kevin Slavin es un creador de estos bots. De hecho, cuando alguno de nuestros oyentes que sea aficionado a los videojuegos, pues un rival artificial en un videojuego le haya asesinado o haya recibido un gol tremendo en un simulador de fútbol, es probable que el jugador que le ha marcado ese gol en su mente informática lleve piezas creadas por Kevin Slavin. Kevin Slavin sabe muy bien de lo que habla y en este primer corte nos expone cómo está el mercado financiero actualmente. Así que para que tengan una idea de lo que pasa en la bolsa en este momento, pueden imaginarse un montón de algoritmos programados, básicamente para esconderse, y otro montón de algoritmos programados para ir a buscarlos y actuar. Todo eso es genial, está muy bien. Representa el 70% de la bolsa de los Estados Unidos, el 70% del sistema operativo antes conocido como nuestras pensiones e hipotecas. O sea, que están jugando con el dinero, con los ahorros, con los depósitos de mucha gente, estos robots interactuando
y con batallas propias de una cosa que antes parecía una ficción, hace unos años, las guerras informáticas, nadie se lo creía, parecía, un pasto de la ciencia ficción, y ya vemos lo importante que es, ¿no? No, están jugando con absolutamente todo. Piensa una cosa, y en España en concreto sabemos mucho de los sacrificios que se nos ha impuesto hacer para satisfacer a los mercados. Hay gente que pensará que son más acertados, gente que pensará que son menos, pero ahí están. Realmente no estamos intentando satisfacer a unos señores obesos que están fumándose puros en un club exclusivo. Estamos intentando satisfacer a los bots. Estamos intentando mejorar determinados indicadores. Estos son los dueños del mundo, realmente. Estos son los dueños del mundo. Estos son los que nos han impuesto, en cierto sentido, la política de austeridad. Estos son los causantes de los recortes sociales, etcétera, etcétera. Estamos intentando modificar nuestros indicadores económicos para que los algoritmos de la mente cibernética de los bots digan, bueno, pues vamos a dejar de presionar a este mercado y vámonos a ir a otro país a darle caña. Es decir... ¿Tú recuerdas, Santi, aquella comida y este político, no voy a decir la angustia, pero sí la preocupación que había con esta especie de mentalidad incontrolable de los mercados que antes eran personas y ya no son? Claro, es que cuando se habla de los mercados muchas veces eso, tenemos la imagen romántica, claro, y piensas en un tipo pues con frac y una chistera, una cadena de reloj de oro colgándole de la barriga y fumándose un puro que se ha encendido con un billete de $500. En el fondo humano. Claro, pero ese señor no existe. Ese señor está en las Bahamas ahora mismo recibiendo los beneficios de algo que ni entiende ni comprende, de algo que es tan absolutamente esotérico para él como para nosotros, de unos, vamos a llamarlos animalitos, que, mira, vamos a hacer un experimento. Muchos nos están escuchando ahora mismo con el ordenador delante. Haz un clic de ratón. Por muy rápido que lo quieras hacer, estarás haciéndolo de 1/10 de segundo. Pues para intentar competir con un bot en los mercados financieros, llegas 99 milisegundos tarde. Tomo decisiones a la velocidad casi de la luz y por eso ocurren cosas que el hombre ya no puede controlar. El año pasado hablamos en cierto momento de un término muy interesante, singularidad, cuando la ciencia y la técnica nos han sobrepasado, y es exponencial, por tanto ya no podemos alcanzar. Estos bots, si siguen, dentro de 3 años serán todavía mucho más poderosos y el hombre seguirá más o menos igual. Este auténtico especialista comenta más cosas, claro, terroríficas algunas de ellas. Efectivamente, porque en el momento en el que el ser humano pierde el control de un sistema tan importante, tan vital como son los mercados financieros mundiales, puede pasar cualquier cosa, y algunas han pasado ya. ¿Y qué podría fallar? Podría pasar algo como lo de hace un año, cuando el 9% del total del mercado desapareció en 5 minutos y lo llamaron el flash crash de las 2:45. De repente 9% simplemente desapareció y nadie hasta hoy se pone de acuerdo sobre lo que pasó, porque nadie dio la orden, nadie quería eso, nadie tenía ningún control sobre lo que realmente pasaba. Lo único que tenían era un monitor delante de ellos que tenía unos números y un botón rojo que decía "pare". Y como siempre estos conferenciantes norteamericanos que bien lo cuentan, qué sencillo, qué gráfico, nada de tonterías. Es decir, un agujero negro en la economía mundial, que eso acarrea luego muertes, acarrea batallas, acarrea guerras, acarrea penurias, acarrea enriquecimientos ilícitos. Es decir, el monopolio del mundo, y de repente un agujero negro, miles y miles de millones que se van y nadie sabe dónde han ido. ¿Qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo? Me interesa mucho, imagino que a Javier Sierra también, ¿verdad, compañero? Saber, conocer las opiniones de nuestro público, las vías de contacto siempre abiertas, Nave del Misterio, ikerjimenez.com, lo tenéis ahí como siempre, Guillermo León al mando de todo esto, en Facebook, Twitter y milenio3@cadenaser.com, también para vuestras preguntas de cualquier otro tema, para el Milenio 3 responde. Pero escuchemos un poco, por lo menos por dónde va, porque a mí de verdad me parecía la historia esa, Frankenstein, ¿no? El moderno Prometeo, la sensación de hemos creado algo con nuestra inteligencia y ese algo se ha vuelto demasiado inteligente, ¿no?
Pues mira, Álvaro nos decía, con tanta máquina hemos perdido el alma, es todo frío, y si se equivoca en la lectura de un guión que en realidad es magnífico. Aaron Rodríguez dice, no confiamos en nuestro vecino, pero confiamos todos nuestros datos personales a una computadora, es que somos inteligentes. Pato dice, imagínate los bots fuera de control y todos a la vez, volveremos a las cavernas. ¿Dice algo Santi en este respecto? Ese es el gran temor, que pase eso con la economía en concreto. Y ahora profundizaremos en ello. Legendario nos comenta que dentro de unos años los locutores de la radio también serán bots. Seguramente. Cuidado, los que pinchan discos en muchas radios ya son bots. Muchas radios de Radio Fórmula tienen directamente un programa informático de lo típico de una hora sin música. Una hora sin música, también nos imaginamos que esa hora sin música hay un señor que está poniendo discos más o menos a su albedrío. No, hay un programa informático que tiene guardados los archivos MP3, que los va poniendo con una secuencia más o menos inteligente, de intentando que tengan una cierta armonía, que se adecúen a los gustos del público, etcétera, etcétera, y con eso se va tirando. Y pensar que Arthur C. Clarke ya se adelantó a todo esto. ¿Os acordáis del robot HAL 9000 de la nave Discovery? Seguramente el robot más famoso de todos los tiempos. Claro, ese robot que controla todo en la nave y que termina convirtiéndose en una amenaza es exactamente la premonición de esto. Pero ¿sabéis lo que significa HAL? HAL significa computador algorítmico heurísticamente programado. Heurísticamente programado significa que está programado para, en principio, solucionar problemas. Odisea en el espacio 2001, 1968, si no me equivoco. Increíble. Ciencia ficción, y la estamos viviendo. Decían. Alfonso Rubio dice, de siempre he creído en la rebelión de las máquinas como en la película Terminator, y un día nos dominarán. Luis García Cuenca, ¿alguien cree que las grandes fortunas mundiales son los que aparecen en Forbes? Yo no. Esos están en la sombra y con billones en sus bolsillos. Ignacio Rafael Viñas, es absolutamente demencial. En los mercados financieros se juega con un puñado de bits cuyo único valor es el que le otorgamos nosotros, igual que con los papelitos de colores llamados dinero. Noto mucha indignación. Estamos hablando de un tema que, repito, merece la pena el esfuerzo, ¿no? No es el misterio clásico, desde luego, como tantas otras veces en Milenio 3, pero es interesante porque lo estamos viviendo y lo estamos sufriendo todos. Entonces noto, primero, mucho conocimiento por parte de los oyentes. A fuerza de pelearse contra la economía, hemos tenido que acostumbrarnos también a términos que antes eran completamente desconocidos, y más para personas como nosotros, que no somos de números, y nuestro público también lo ha hecho, ¿no? Entonces yo creo que hay una especie de indignación muy grande al entender, como buenos milenarios, que esto es más que posible y que no es ficción, ¿no? Y en algunos, miedo. Dicen más miedo que a fantasmas y a cosas que tengan que ver con lo paranormal. Desde luego. Jorge Saldarriaga dice, son robots que operan de forma automática de acuerdo a parámetros preestablecidos y durante un tiempo determinado. ¿Qué personas los manejan y qué tanta autonomía tienen? Son las preguntas claves. Autonomía completa. Es decir, estamos hablando de milisegundos. Para que nos hagamos una idea, las operaciones que habían detectado los científicos a los que hacía alusión José Manuel Nieves son operaciones muy cortas. Se denominan operaciones ultrarrápidas aquellas operaciones que tienen lugar en 1,5 segundos. En 1,5 segundos lo que se celebra es una batalla entre diversos de estos bots que compran, venden, vuelven a comprar, vuelven a vender, hacen decenas de operaciones, insisto, en 1,5 segundos, y hacen fluctuar un valor por encima o por debajo de un 10% de su cotización original. Es decir, miles de millones en caso de grandes empresas. Que sería imposible a nivel de seres humanos interactuando. Por imposible. Mucho. Hay una cosa que, de verdad, queréis miedo escénico. Santi, me decías que en algunas ciudades los lugares más caros de la ciudad tienen una extraña función. En una en concreto, en la ciudad, en Nueva York. En la ciudad del mercado. En Nueva York hay si uno coge el mapa del valor inmobiliario de las casas y de los alquileres, se encuentra con una anomalía extraña. De repente hay una especie de círculo en un lugar que no es especialmente lujoso, está en Manhattan, pero hay sitios evidentemente mucho más cotizados como Park Avenue, bueno, en realidad todos los aledaños del parque, sitios con vistas maravillosas. No, este no, es un sitio normal, está rodeando el número 60 de Hudson Street, que es el antiguo el edificio de la Western Union. ¿Qué puede tener eso allí? Pues allí el metro cuadrado está más caro, y cuando digo más caro, no digo 5 veces, 10 veces, sino a lo mejor hasta más que en cualquier otra zona de la ciudad.
Y en esos despachos, en esas oficinas que se alquilan allí, no hay muebles lujosos, no hay moquetas, no hay cuadros, no hay más que paredes de acero y servidores informáticos. Absolutamente nada más. ¿Por qué? Porque en ese número 60 de Hudson Street está el nodo de Internet de Manhattan. Por ahí se entra al corazón informático de Wall Street. Y como estamos hablando de nanosegundos, ni siquiera en milisegundos, una diferencia de 10 manzanas puede suponer que tu bot se adelante al bot de la compañía enemiga a la hora de hacer una serie de estas operaciones. Es tan importante esa velocidad que algunas empresas han hecho inversiones millonarias para llegar lo antes posible a ese número 60 de Hudson Street. Hay una empresa financiera de Chicago que por su cuenta y riesgo plantó un cable de fibra óptica de 1.300 kilómetros desde Chicago a Nueva York hasta ese número 60 de Hudson Street, simplemente para ganar 3 milisegundos en cada operación. Sorprendidos, ¿verdad? Yo también. El cuchillo, la mezcla de Boston, no son nombres de luchadores, son nombres de bots. Son nombres de bots. Ya hay empresas que lógicamente se dedican a intentar capturarlos, a aislarlos y ver cómo funcionan, intentar destriparlos. Y como buenos cazadores... Pero permíteme, Santi, para que nos entendamos, es lo mismo que ocurre con los virus y los antivirus en las guerras informáticas. Efectivamente. Pues estos, como buenos cazadores, los catalogan y les ponen nombres más o menos peculiares. Por ejemplo, el cuchillo es precisamente el bot de esa empresa de Chicago que plantó el cable de fibra óptica. Ese cable de fibra óptica era el pasillo de no se sabe cuántos millones de dólares, el pasillo de plata para que el cuchillo pueda acceder directamente al corazón informático de Wall Street. Pero efectivamente la mezcla de Boston, la feria, Crepúsculo, les ponen nombres pintorescos y cada uno de ellos tiene una función. El problema es que, como muy bien nos decía Nene el Corte, la unión de los bots, ¿no? La unión de los bots, y que las cosas a veces salen mal. Los bots no son infalibles, a veces pueden ser hasta caprichosos. Y en Knight Capital Group, una empresa financiera muy importante, lo saben bien cuando hace apenas unos meses se encontraron con que su bot empezaba a hacer operaciones extrañas. Empezaba a vender barato, a comprar caro. De hecho, les estaba generando un agujero de $10 millones por minuto. Aún así, se quedaron delante de las pantallas. Decían, bueno, está haciendo algo creativo, está haciendo una gran operación de especulación. Vaya con el artista, ¿no? Está intentando tirar abajo el mercado de estos valores y cuando lo tire abajo, evidentemente se pondrá a comprar como un loco. Pero los minutos pasaban de 10 millones en 10 millones y ese botón rojo del pánico ya no lo pulsó nadie hasta que llevaba $440 millones en pérdidas para la empresa. Entonces dijeron, bueno, yo creo que esto no es normal. Y alguien pulsó ese botón rojo. Hasta ese punto tiene autonomía. La profecía de Odisea 2001, HAL 9000, Javier, y sí me gustaría volver a escuchar, aunque sea como firma, ¿no? Porque creo que esto es tan potente, tan novedoso, tan increíble. Agradecemos a José Manuel Nieves, todo un pionero, hay que decirlo, en estos asuntos, y él, que es de mente bien escéptica y científica, pero aquí está tocando un misterio que es innegable, y quizá tengamos que trasladar incluso a Cuarto Milenio para verlo gráficamente, no lo sé. A mí me parece un temazo impresionante, porque esto está ocurriendo sobre nuestro dinero, incluso sobre nuestros bienes, sobre nuestra industria, sobre nuestra sociedad, sobre si nos vamos a la quiebra absoluta como hemos estado a punto o no. Los bots deciden en cierto momento si España pasa su barrera o no. Yo siempre he creído, Javier, y tú que sigues escribiendo libros, siempre he creído y sigo creyendo además, con fe quizá del Quijote, en la voluntad humana para hacer a un libro bestseller, que al final no hay campaña publicitaria, no hay marketing que haga que algo que no quiere la gente triunfe, que es la gente, la buena gente, quien lleva algo en volandas. Pero también es cierto
que da miedo esta deshumanización, ¿no? Sí, pero sigue creyendo en eso porque finalmente los grandes éxitos en cualquier terreno se fraguan de esa manera, del boca a oído. ¿Qué pasa? Que nosotros medimos el éxito en esta etapa, y Santiago además ha puesto el acento en varias ocasiones en su discurso sobre esta cuestión, en la velocidad. Parece que los éxitos, en fin, las grandes operaciones financieras, los grandes logros de una empresa o de un individuo tienen que ser éxitos inmediatos. Y los éxitos inmediatos son falsos. Los éxitos inmediatos se arruinan de manera también inmediata. Son los de largo recorrido, los de larga duración, los que merecen la pena. Y eso se logran con el boca a oído que probablemente los bots nunca terminarán de dominar. Pero lo decía un oyente de forma muy inteligente: si el bot no acepta, por lo que sea, por sus códigos, una buena obra, y resulta que es buena obra, que un humano sí hubiese dado, digamos, su marchamo, luz verde, pero el robot, el algoritmo, el que mide, el que pone el precio de la tienda virtual, lo que sea, dice que no. Y queda una última respuesta de Santi. Escuchamos ahora preguntas y vamos rápidamente con otro tema, pero creo que merecía la pena: los robots y su rebelión contra el hombre. Es un poco, sí, como decía JJ Benítez, ¿no? La rebelión de Lucifer, un Lucifer convertido en organismo informático independiente. Es ¿qué puede pasar? ¿Qué puede ser lo peor? Ahora nos lo cuenta Santi. Cuestiones. Pues mira, nos dice Elkin Beruaga, solo son máquinas sin deseos ni segundas intenciones. No creo que tengan más peligro que una lavadora. Luis Hidalgo, me parece que ese es uno de los riesgos de la inteligencia artificial. Si eso hace un bot, imaginad que podría hacer un robot con un cerebro humano artificial con una velocidad de procesamiento extraordinariamente rápida. Juan José García Pérez, esto es como jugar a ser Dios y no serlo. Me parece que nos hemos pasado de la raya y acabaremos por pagarlo muy, pero que muy caro. Pablo Gómez dice que estudia ingeniería informática y cuando un algoritmo se nos va de las manos nos pone en un rosco. Existe un mecanismo en programación llamado control de fallos para solucionar estos casos. Esto nos lo dice un hombre que sabe mucho de informática. Ingeniero informático. Se lo agradecemos. Si estos algoritmos los han creado personas formadas completamente y competentes, me pregunto hasta qué punto se puede controlar realmente un algoritmo cualquiera. ¿Qué podría pasar? ¿Cuál es el peor panorama? Para cerrar el asunto. El panorama es el que se están temiendo muchos expertos en inversión. Últimamente los mercados vienen haciendo cosas raras, o sea, cosas que a ellos mismos les asombran muchas veces, que les parecen ilógicas y que además suceden muy rápido, como ese crash financiero que duró apenas unos minutos e hizo perder miles de millones de dólares. Y sin embargo nadie le encuentra una explicación. Sucede porque en el fondo no estamos hablando de 1, ni de 2, ni de 10. Estamos hablando de decenas y decenas de bots que forman lo que podríamos denominar una bandada de estorninos. Esa imagen de la bandada de estorninos como un montón de puntitos que se mueven erráticamente pero todos juntos y cuyo comportamiento es absolutamente imprevisible. Porque cada uno estimula al otro y al final es casi un ballet extraño pero caótico. Pues bien, lo que podría suceder es que de repente sucediera directamente un crack financiero de características casi apocalípticas, directamente porque no se controle el comportamiento de decenas de bots, que algunos son de grandes empresas, otros son de inversores pequeños, otros son de gobiernos, otros son de inversores, digámoslo así, malintencionados, que buscan provocar ruinas ajenas para beneficiarse. Cada uno sigue las instrucciones de su jefe y al final de la mezcla de todo eso, de la mezcla homogénea, no se sabe qué puede suceder en cada momento y las previsiones de mercados cada vez son más complicadas de hacer. Podríamos finiquitar el asunto con un apocalipsis bot, ¿no? Bueno, pues apocalipsis, se habló de trompetas del apocalipsis con un sonido. ¿Os acordáis? Hace poco más de año y medio hablábamos de esto por primera vez. Se ha convertido en un fenómeno nuevo muy polémico, pero es un sonido. Lo llamaban The Hum. Aparecía de vez en cuando. Ahora Diego Marañón, nuestro compañero, nos trae toda la información. Es la última vez, la más reciente que se ha grabado. Y yo no sé qué pasa con estos sonidos, pero es verdad que siguen sobrecogiendo. No sé qué son. ¿Lo escuchamos, os parece? Es una grabación que tiene apenas 10 días. 15 minutos. Diego Marañón, compañero, buenas noches. Buenas noches, Iker, ¿qué tal? Hombre, es que aquí lo estamos escuchando todos en la penumbra, Estudio 1, Cadena SER, tú en el tuyo, en algún lugar de la costa cantábrica.
y oye, yo no sé lo que es, pero sigue poniendo los pelos de punta, y más cuando, como decía en su día Santiago Camacho y nos contaba Carmen, cuando todo esto empezó le llamaron trompetas del apocalipsis. En el fondo es un sonido que no tiene origen concreto, se ha grabado en diferentes partes del mundo, se había callado, parece, el tema, había perdido fuerza, y de pronto esto, ¿no? ¿Cuál es la historia? Sigue erizando el vello, como dices, y además sigue teniendo un gran poder de atracción, porque estamos hablando de un vídeo, Iker, que en estos momentos lleva casi 1.600.000 visionados en YouTube. La autora de la grabación es una mujer que se llama Kimberly Wookey, una mujer de 33 años que vive en Terras, en una población de Canadá, madre de 4 hijos, trabaja en una residencia de ancianos. Lleva viviendo en ese lugar 11 años, y el pasado 29 de agosto a las 7:30 de la mañana, Iker, y durante unos 10 minutos ella pudo escuchar este sonido que acabamos de oír. De hecho, le despertó este sonido. Ella saltó de la cama, ha contado en algunas entrevistas de un salto, ¿no? Y se encontró a su hijo de 7 años en el salón, ya despierto y prácticamente llorando, muy asustado por lo que estaba también escuchando. Era la segunda... Le daba miedo, por tanto, el sonido al niño. Sí. Además, ella dice que era la segunda vez que escuchaba estos sonidos en esa población. La primera vez había sido el pasado 19 de junio, aproximadamente a las 9:30 de la mañana, pero no había sido algo tan intenso. Esa mañana del 29 de agosto pudo coger su cámara que tenía pues a mano y grabar 3 breves clips de vídeo que en conjunto suman unos 5 minutos de este tipo de... ¿Y está enfocando algún punto concreto? ¿Se ve algo? ¿Se percibe algo? ¿Hay obras? ¿Hay algo? ¿Se ve el campo abierto? No, ella enfoca a través de su ventana. Ella dice que ese eco se escuchaba, que retumbaba en las montañas que rodean a esta población, a Terras, y se han dado algunas posibles interpretaciones o hipótesis, aunque ya te digo que hay algunas novedades, Iker. Vamos a volver a escuchar, Jerry, si te parece, esto es el sonido. Vamos a volver a escuchar y a ver qué opináis. Que otros indicasen movimiento quizá de fallas, de cortes geológicos. Parece casi también algo animal de fondo. Parece trompetas, Y parece trompetas del apocalipsis, ¿no? Esta grabación de verdad que parece más esta es de la más impresionante que yo he escuchado, ¿eh? Sí. No sé qué opináis, muy chicos. Cercano y muy ampliado el sonido, ¿no? A mí me preocupa particularmente que el asunto siga siendo un misterio, pero me preocupa todavía más que en algún momento los científicos lo resuelvan, porque eso significaría que podría reproducirse, ser utilizada a voluntad. ¿Y os imagináis esto utilizado como arma psicológica? En fin, yo creo que los vecinos, los habitantes de ese pueblo canadiense, como los de otros lugares que hemos conocido en estos meses, lo que han tenido es verdadero pánico, porque no saben qué es lo que está sucediendo en la atmósfera. Esto es lo interesante, que se produce, como en el caso del niño, un inmediato reflejo del miedo. Lo que inspira esto no es nada amable, ¿no? No, desde luego. Y además, te cuento, Iker, que se han intentado dar algunas explicaciones. Se ha hablado de un posible sonido de trenes, de vehículos en funcionamiento. Hay que decir que esta población canadiense, Terras, es atravesada por una línea de ferrocarril y tiene una especie de centro de logística con decenas prácticamente de contenedores que están estacionados. La propia Kimberly Wookey, yo me he metido en su Facebook, y es curioso porque ella enviaba un mensaje a la empresa de excavadoras local, y la propia empresa le daba la razón, le decía que ese sonido no podía estar causado por ninguno de sus aparatos. Hombre, es que además es lo de siempre, Diego, humildemente, pero estarían acostumbrados a estos sonidos. Es como aquella historia, ¿te acuerdas, Javier, de los sonidos de Zurbaranbarri, en Vizcaya, de un supuesto ovni, que resolvieron algunos investigadores más escépticos diciendo que eran sapos? Claro, si son sapos, pues los sapos siempre están ahí. Oiga, es que no están un día y hacen algo extraño que nos pone los pelos de punta y luego el resto de los años no hacen nada. Es decir, sonidos lógicos del entorno, imagino que los tendríamos encontrados. Tenemos estas palabras, creo, ¿no? Sí, ¿Diego? Podemos escucharla, Iker, si quieres, desmintiendo un poco esta teoría que se ha dado sobre la posible excavadora cerca de su casa. Bueno, he escuchado que pudo tratarse de terremotos de cielo o del núcleo terrestre, o quizá fuese algo magnético, los campos magnéticos de la Tierra. En realidad no tengo ni idea. Desgraciadamente mi cámara tenía poca batería, aunque había espacio en la memoria, así que empecé a grabar. Simplemente enfoqué a la ventana y grabé el vídeo. Se supone que había un trabajador poniendo a punto su excavadora cerca del estadio, pero he escuchado muchas excavadoras y muchos trenes antes, y el sonido no tenía nada que ver.
oficialmente no hay respuesta, Diego. Respuesta, aunque la policía Iker y algunos estamentos científicos han confirmado que siguen intentando esclarecer el origen de esto. Para Kimberly, ella misma ha dicho que no cree que sea nada religioso, nada místico, nada extraterrestre, sino que su opinión es que se trata de algo geofísico y ella es la primera interesada en saber qué pudo ocurrir aquella mañana. Un lamento de la Tierra. Bueno, más adelante escucharemos vuestras opiniones, porque lo habéis podido, tampoco es cuestión de ponerlo todo el rato, ¿no? En 2 ocasiones, esa especie de bramido de la Tierra, lo que sea, que cala muy hondo, y luego lo que siempre hablamos, ¿no? Nuestro cerebro, nuestra alma, lo que queráis, nuestra mente, tiene una forma de captar las cosas. Nos llega a diferentes niveles, más lógicos y más ilógicos, ¿no? Pero es verdad que ciertos sonidos atraviesan de una forma muy especial nuestros sentimientos, y este tiene algo que puede ser natural, pero yo tampoco, personalmente, puedo estar equivocado, lo ubico, lo relaciono con nada conocido. Bueno, esperamos. Hablan de lamentos de ballenas. Es que suena, o elefantes. Desde luego suena algo como un quejido, algo que no es alegre. Venga, vamos a escucharlo, Yeri, vale, se ha empañado Yeri, vamos a escucharlo. Es que esto, ¿ves? Esta parte parece como, sí, quizá más mecánica, pero ahora de nuevo... Pero al principio parece que tiene un ritmo. Tiene una cadencia que parece más a un ser vivo, y me refiero a ser vivo, no sé, la Tierra, yo qué sé. Pero desde luego no es algo mecánico, programado, en fin, The Hum, un misterio nuevo, o que quizás siempre haya estado ahí. Algo muy deimónico, Javier, y que de repente con nuestra tecnología lo hemos captado. Bueno, luego, si queréis, podéis gráficamente comentarnos cómo lo habéis visto con vuestros oídos y con vuestra mirada particular. ¿Qué habéis sentido? ¿Qué es eso? Que a veces esa información es más importante. Os prometíamos una foto y alguna que otra sorpresa no muy conocida del 11S. Acaba de pasar esa fecha ya marcada para siempre, el momento en que el mundo cambió para siempre, el momento de inicio de esta nueva era, evidentemente, de este nuevo cosmos en el que todos vivimos, ¿no? Bueno, pues también surgía en los medios estadounidenses la historia de una fotografía impresionante, sobre todo por el giratismo. Un hombre caía y al caer, de fondo las acristaladas aún en pie Torres Gemelas, se había lanzado al vacío, la cabeza hacia abajo, el cuerpo rígido, casi como con una majestad, con una autoridad. No es alguien desvencijado, lógico, ¿no? Víctima del terror, no, es un hombre que parece embozado en una túnica, que cae como si fuera un proyectil humano. Es el enigma del hombre que cae el día 11 de septiembre. Nos va a sorprender esta historia. Es una imagen captada por un fotógrafo de Associated Press, Richard Drew, así se llamaba, desde la Torre Norte, 1 hora después de que el avión de American Airlines impactara entre las plantas 93 y 99, salta un hombre. Todos los que estaban en los pisos superiores a donde se produjo el impacto sabían que no tenían salida. No fue el único que se lanzó. Unas 200 personas hicieron lo mismo. Pero la figura de este hombre fue la que más impactó. Tenía los brazos pegados al cuerpo, la pierna izquierda doblada a la altura de la rodilla. Vestía un pantalón negro y camisa blanca. La caída era totalmente vertical. No hacía ningún tipo de aspaviento mientras bajaba a gran velocidad. Los expertos calcularon que podía estar cayendo a unos 240 kilómetros por hora. Sabía cuál era su destino y parecía haberlo asumido. Tenemos las palabras de Naomi Halperin, que es editora de The Morning Call, un diario en la cual ella describe cómo es esa fotografía y cómo llega a esa redacción y lo que les impacta. Esta foto en concreto era su quietud y la posición de su cuerpo. Vi una gracia, una serenidad, aunque sabía que ese hombre estaba cayendo. Vi tranquilidad en una supuestamente horrible y caótica muerte de fuego. Richard Drew, el fotógrafo, también sabe cuál va a ser la consecuencia de la caída, pero no le tembló la cámara. Estaba acostumbrado desde que era muy joven a vivir situaciones límite. Con tan solo 21 años, este fotógrafo estaba justo detrás de Bobby Kennedy cuando le dispararon en la cabeza y su camisa incluso llegó a mancharse con su sangre. Aún así fue el primero en captar a Bobby agonizando en el suelo y su mujer intentando ayudarle. En esta ocasión el fotógrafo se encontraba haciendo su trabajo en un desfile de moda para embarazadas que se llevaba a cabo en Bryant Park.
De repente recibió una llamada de sus jefes. Un avión había impactado contra una de las Torres Gemelas. Inmediatamente recogió sus bártulos y cogió el metro. Cuando llegó, las dos torres ya echaban humo. Fue hacia la zona donde estaban aparcadas las ambulancias y enseguida oyó cómo los sanitarios comenzaban a gritar que estaba cayendo gente. Estaba entre un oficial de policía y una trabajadora de los servicios médicos de emergencia y de repente la mujer dijo: mirad. La gente estaba empezando a caer desde el World Trade Center. Yo comencé a tomar fotos. Es mi trabajo. Él apuntaba con su cámara y en cada caída podía realizar entre 9 y 12 disparos. Fotografió a 15 personas que decidieron lanzarse al vacío. Los saltadores, así llamaron a aquellos que decidieron no esperar al colapso. Cuando cayeron las torres, Drew corrió hacia su oficina en el Rockefeller Center. Metió la tarjeta de memoria en el ordenador y fue entonces cuando vio lo que no había observado mientras apretaba el interruptor de la cámara: el hombre que caía. Esa fotografía salió en diarios de todo el mundo. El hombre sin identificar que se había lanzado al vacío. Llamaba la atención por su simetría. Estaba perfectamente encuadrado. A la izquierda la torre norte, a la derecha la torre sur y él en medio, rígido como una torre más. 10 segundos duró su infierno hasta que impactó contra el suelo. Muchos de estos periódicos recibieron denuncias por explotar la muerte, porque alguien podría identificar a ese individuo y su dolor iba a ser insoportable. Pero nadie le identificó. 8 días después del atentado, un editor del Toronto Globe envió a un reportero, a Peter Cheney, para que de una vez por todas identificara al misterioso saltador. Ampliaron la imagen todo lo que pudieron. Descubrieron que no era una camisa lo que llevaba, sino una especie de casaca como la que llevan en algunos restaurantes los camareros. No era un hombre negro, sino que su piel era muy morena, como alguien de origen latino. Inmediatamente se puso a buscar entre los trabajadores de Las Ventanas sobre el Mundo, el restaurante ubicado en los pisos 106 y 107 que habían desaparecido. 79 empleados y 91 clientes del restaurante murieron. El reportero logró encontrar entre todas las fotografías de desaparecidos que poblaban la ciudad la de un chef de pastelería que trabajaba en el restaurante y parecía coincidir con los rasgos del saltador. Se trataba de Norberto Hernández. Cheney fue a ver a su familia y les enseñó la foto. Sí, podía ser él. De Norberto tan solo se encontró un torso y una pierna que identificaron gracias a las pruebas de ADN. Cuando le enseñó la foto a sus hijas, estas dijeron que ese no era su padre. En las tomas que el fotógrafo hizo antes y después de la ya mítica imagen se revelaban más cosas. Que ese hombre no cayó todo el tiempo en posición vertical, que su rostro muestra desesperación, que durante la caída la casaca que llevaba se desgarra por la espalda y algo revelador, que llevaba una camiseta naranja brillante debajo de la casaca blanca. Norberto no tenía camisetas naranjas. Había muchos camareros con las mismas características: pelo corto y oscuro, piel morena, casaca blanca, pantalón negro. Además de los camareros del restaurante, había otros 21 que estaban sirviendo un catering en una de las oficinas. Se apuntaron muchas más posibilidades sobre quién podría ser el misterioso saltador. Entre ellos salió el nombre de Jonathan Brearley, que trabajaba también en Las Ventanas sobre el Mundo. Era un hombre de piel ligeramente negra. Medía más de 1,95 m, tenía 43 años, bigotes, una chilaba y pelo muy corto. Su cuerpo fue encontrado intacto días después. Así se lo dijo el FBI a su padre, que es predicador. Su hermano reconoció el cadáver. Había visto en los periódicos la famosa fotografía. Su hermano tenía asma y con el humo que había en la planta donde trabajaba, lo más seguro es que hubiera buscado un lugar para poder respirar. Siempre llevaba lo mismo para trabajar: una casaca blanca, pantalón y zapatillas negros y una camiseta naranja debajo. La usaba para todo, hasta tal punto que su familia hacía bromas sobre ella. Pero su familia no pudo identificar la ropa. Su mujer no sabe qué llevaba Jonathan puesto aquella mañana. Nadie puede saber a ciencia cierta si el hombre que saltó al vacío era Jonathan Brearley o no. Hubo gente que intentó lanzarse con manteles, con cortinas o cualquier tela que se encontrara intentando crear un paracaídas. Ninguno lo consiguió. También hubo tragedias dentro de la propia tragedia. Una de las personas que se lanzó al vacío impactó contra un bombero que se encontraba ayudando a los supervivientes. Ambos murieron. En
9/11, un documental extraído de una cinta de vídeo filmada por los hermanos franceses Jules y Gédéon Naudet, se podían oír los estremecedores sonidos de los cuerpos impactando contra el suelo. Tanto las fotografías como los vídeos de gente cayendo se censuraron en los medios de comunicación. Los estadounidenses no querían ver esas escenas, no las toleraban. En Internet comenzaron las peleas con respecto a los saltadores. Algunos grupos religiosos aseguraban que irían directos al infierno. Otros, en cambio, honraban su valentía al lanzarse y así no morir asesinados por los terroristas. Un debate que adquirió carácter mundial. Hablé con la oficina del forense en Nueva York. Les pedí un registro de la gente que había saltado y lo que me dijo la mujer de la oficina fue: nadie saltó ese día. Fueron detonados, empujados. No decimos que nadie saltó ese día. Nadie lo hizo. Eso me hizo sentir que estaba ocurriendo algo que no era un territorio familiar para América, el hecho de tratar con la tragedia. Hay cosas relacionadas con aquel día que no se podían decir, a las que no se podía mirar, de las que no se podía hablar. Y para mí aquella resistencia se fundamentaba y enraizaba en la fotografía de Richard Drew. No se podía hablar de los saltadores, no habían existido. Eso era lo que nos decía Tom Junod, que es redactor de la revista Esquire y además es escritor. Es como una página oscura dentro de la oscuridad general del 11S que yo no sé si os ocurre a vosotros, compañeros, a mí sí, y es quizá a la audiencia también. Volvemos a recordar eso que todos vivimos, de alguna forma, una sacudida mundial, ¿no? Y es de una densidad, de una tragedia. Hay todavía muchas aristas, da la sensación de que sigue habiendo muchas cosas que no se han contado y de cuando en cuando aquí las repasamos, las comentamos, podéis opinar sobre ellas, no tenemos ninguna verdad. Y Javier ha recuperado del archivo, un poco en este homenaje siempre misterioso a ese día en el que cambió el mundo. Carmen ha abierto las páginas más ocultas. Nadie sabe a ciencia cierta a día de hoy quién es el hombre que salta al vacío en la foto quizá más célebre de las Torres Gemelas. Es la muestra, la punta del iceberg de todo lo que se desconoce. El caso Uranga puede ser otro de los realmente misteriosos, ¿no, Javier? Pues sí, es una historia que apareció en aquellos días posteriores a la tragedia del 11 de septiembre en los medios de comunicación españoles y contaba una serie de situaciones que vivió un pintor de Zarauz, Ángel Uranga, que, en fin, leídas con posterioridad y pasados unos años, no dejan todavía de sorprender. Ángel Uranga llevaba un año preparando una exposición para Nueva York, para la ciudad de Nueva York, inspirada en un tipo de arte muy particular en el que él juega con volúmenes, con figuras geométricas, etcétera, para imitar, en este caso, en esa exposición, las Torres Gemelas. Él había decidido dedicar toda esa exposición, consagrar esa exposición a las Torres Gemelas de Nueva York y las pintaba en aquellos cuadros como colosos quebrados, incluso con un tono amarillento, como si estuvieran en llama, como si fueran edificios rotos, pero esto no es lo más sorprendente. Lo más sorprendente es que la exposición finalmente se retrasa por cuestiones técnicas. Los cuadros no pueden viajar a tiempo a Nueva York, pero el día en el que tenía que haber inaugurado esa exposición en el Greenwich Village de Nueva York, en el barrio de Greenwich Village, era el 11 de septiembre. No fue la única sincronicidad extraña, porque para aquella exposición estaba previsto todo, incluyendo las invitaciones que se iban a enviar a la prensa, a personas destacadas del mundo de la cultura en Nueva York, a amigos del artista, y en esas invitaciones, también como una macabra premonición, o al menos eso parece visto con la perspectiva del tiempo, figuraba un dibujo de un camión de bomberos y la frase "alarma de fuego". No fueron las únicas sincronicidades que se produjeron, como bien saben nuestros oyentes, en torno a la catástrofe de las Torres Gemelas. Por citar alguna, aquel día, aquel 11 de septiembre, la cadena Fox tenía previsto la emisión de la película Independence Day, en la que uno de los edificios que eran destruidos por los alienígenas era precisamente el World Trade Center, las Torres Gemelas. También hubo un famoso grupo de rap de la ciudad llamado The Coup, que tenía
tenía previsto lanzar en esos días su nuevo LP, y en la portada del CD lo que aparecían eran ellos dos, eran dos afroamericanos tocando las baterías, y detrás las Torres Gemelas en llamas. Tanto es así que cuando la fotografía de ese disco circula por las redes desde la propia casa discográfica, porque se quedan atónitos de que ese montaje fuera una premonición tan exacta de lo que estaba pasando en la ciudad de Nueva York, en fin, todos optan por retrasar la salida del disco y cambiarle la portada, que nunca será oficialmente la de las Torres ardiendo. Y hay una serie de comités, de personas implicadas en que se sepa la verdad del 11S según su propia verdad. Yo no sé si todavía Santi y Javier siguen operativos, siguen contando cosas, sigue habiendo en todo este tiempo, porque hace mucho que no hablamos del 11S, alguna pista, dato, elemento que puede interesar a nuestra audiencia. Por supuesto que siguen activos. De hecho, los colectivos ya se cuentan por casi decenas. Estamos hablando de ingenieros, arquitectos, bomberos, pilotos, agrupados en asociaciones que llevan el subtítulo Por la verdad del 11S, bomberos por la verdad del 11S, pilotos por la verdad del 11S, y cada uno desde su rama de ser experto, pues intentan explicar las incoherencias de lo que se nos vendió a todos como la versión oficial. O sea, las incoherencias los unen a todos, de alguna forma. Efectivamente, hay ingenieros que te dicen, pues es imposible que un edificio colapse de esta manera, y te lo demuestran como te lo puede demostrar un ingeniero, con las matemáticas, con simulaciones informáticas, etcétera, etcétera. Hay pilotos que te dicen, oiga, es que es imposible que un señor sin formación acierte, por muy grandes que sean las Torres Gemelas, acierte con esa precisión y tal. Hay bomberos que te explican que tampoco es posible que por ese incendio colapsase el edificio, etcétera, etcétera. Y cada uno de ellos tiene, digámoslo así, cada uno de los miembros de estas asociaciones tiene la ventaja de que no es un conspiranoico al uso, no es un señor como yo o como tantos otros que pueda estar haciendo teorías más o menos alegremente sin saber de lo que está hablando más que lo que ha leído por ahí, sino que ellos trabajan día a día y se ganan la vida con aquello que están intentando demostrar. Con lo cual son aportaciones que yo animaría a que por lo menos como curiosidad la gente les echase un vistazo y se pudiera abrir un debate. También está la otra parte, ¿no? Imagino muchos ingenieros, bomberos y técnicos que creen en la verdad del informe oficial. Por supuesto, y las controversias, digamos que ese tipo de controversias tienen lugar en los foros evidentemente, de los ingenieros, etcétera, etcétera, escépticos, que son visitados por estos que son más afines a la verdad oficial, e intentan rebatirles, y se montan realmente debates y polémicas muy interesantes. Pero fíjate, no tiene nada que ver, pero mientras estaba escuchando de esta historia hay una reflexión que no quería dejar pasar. No sé qué mente maquiavélica organizó esa operación. No sé si estaba en desiertos lejanos o estaba mucho más cerca de los Estados Unidos o era Bin Laden, no tengo ni idea. Pero si se esforzó en elegir el mayor símbolo de lo que entendemos por civilización, por orden en Occidente, el poder económico, las personas que trabajaban allí con cargos, sobre todo con cargos ejecutivos, se sentían legítimamente en aquel momento, era una vanidad comprensible, se podían sentir intocables. En algunas oficinas de los pisos altos, probablemente los directores, los altos ejecutivos se sentían como si fueran semidioses. Y esa caída de los dioses económicos, de los dioses de las grandes empresas, esa caída del gran símbolo del poder, fue elegida de una manera evidentemente premeditada, pero con un talento perverso, que es lo que hace que a nosotros a día de hoy veamos las imágenes y se nos pongan los vellos de punta, porque estaba en nuestro inconsciente colectivo. Sabíamos que digámoslo así, la sede espiritual de la sociedad capitalista actual, de la sociedad de consumo, de la sociedad en la que nos hemos criado, nos guste o no, era aquello, y aquello lo vimos caer con nuestros propios ojos. Esa misma fotografía, la del hombre que cae, con el fondo de la propia Torre Gemela, con lo que significa, lo ha dicho perfectamente Santiago Camacho, es como una puñalada tremenda en lo más hondo del inconsciente colectivo occidental. Es la caída de un imperio, de los dioses, reflejada en una imagen. Por eso han pasado tantos años y seguimos estremeciéndonos de esta forma tan especial. Es decir,
nuestro cerebro y nuestra alma interpreta, sabe que hay códigos ahí que no podemos ni verbalizar, pero por eso nos espanta de una forma tan especial. Opinión en flash de nuestro público siempre tan sabio, Nave del Misterio, Facebook, Twitter, milenio3@cadenaser.com, también para vuestras preguntas en Milenio 3 Responde, que enseguida vamos con ello. Antes, por supuesto, Javier nos permitirá un viaje personal y emotivo en busca de un niño que tocó lo imposible. Cancela nos dice: cada una de las muertes de ese terrible día es una historia trágica, es decir, miles de historias. Jorge, esa extracción de información de la fotografía da tanto miedo como el tema de los bots económicos. ¿Se imaginan cuánta información podrían sacar de una simple imagen nuestra? Dar voz es como si estuviese en paz porque su infierno va a acabar. La instantánea transmite angustia y tranquilidad. Jonathan dice: es una de las cosas más tristes que he visto. The Falling Man, el hombre que cae. Miguel Gorbe: resulta imposible ponerse en el lugar de uno de esos saltadores. A Chelaroye: lo peor fue el sonido que hacían al caer, no el ver las caídas. Johnny Villegas dice: bueno, quizá esa persona estaba concienciada y tuvo la oportunidad de elegir la forma de morir, por ello se le veía tan sereno. Lucía Pinazo: yo nunca olvidaré esas imágenes de las personas cayendo, fue lo que más me impactó ese día. Y luego, sobre el sonido, todo tipo de hum. Con eso vamos luego, ¿te parece? Vale. En la siguiente hora. Momento para que Javier Sierra nos cuente algo se ha cumplido una efeméride, en este caso una necrológica, y esa nos conduce directamente a una historia maravillosa, inquietante, como todo lo que hemos contado hoy, a caballo entre lo inexplicado y lo oficialmente imposible, pero que además tenemos la fortuna de que tú en primera persona, como tantas veces ocurre, trataste con el implicado. Así que, vía libre para hacer nuestra semblanza, la semblanza del último niño de Roswell. Lo que me pasó cuando conocí a Jesse Marcel Jr. en 1995 en la República de San Marino. Habíamos buscado una parte para conversar en uno de los extremos del Teatro Titano de esa capital, y allí me contó su historia. Es la historia que le cambiaría la vida. Él la vivió con 11 años. Aquella noche del 7 de julio de 1947, su padre, que era oficial de inteligencia en la base militar más protegida de los Estados Unidos de América en aquel tiempo, la base militar de Roswell, el único lugar donde existían almacenes de bombas atómicas y donde se armaron los aviones que lanzarían esos artefactos mortales contra Hiroshima y Nagasaki. En ese lugar su padre trabajaba. Y en ese lugar su padre fue donde tuvo que depositar los restos de un objeto siniestrado que él y una cuadrilla de hombres recuperaron de un rancho cercano en aquellos días del verano de 1947. Jesse Marcel Sr., el padre de Jesse Marcel Jr., no obstante, quiso mostrar unos pocos fragmentos de aquella maravilla que había recogido en medio de la nada a su familia. Así que, de noche, aquel 7 de julio del año 47, de camino a los almacenes de la base militar de Roswell, se detiene un momento en los pabellones donde su familia duerme. Entra en la casa, despierta a su esposa, despierta a su hijo primogénito, a Jesse, y les hace bajar al salón para mostrarles lo que llevaba en la parte trasera de la camioneta. Eran unos pocos fragmentos de aquello que todavía hoy sigue dando mucho que hablar y que muchos suponen que fue una nave de otro planeta que impactó en aquella zona de pruebas militares en aquel periodo de la Guerra Fría. Pues bien, Jesse Marcel el niño Jesse Marcel se acercó a la camioneta de su padre y tuvo en sus manos durante unos minutos fragmentos de aquello que su padre acababa de recuperar. Eran unos fragmentos extraños, tenían el aspecto de pequeñas vigas con inscripciones, como con una escritura que él no era capaz de identificar, no la supo asociar a los japoneses o, en fin, a cualquier otro tipo de escritura exótica, pero también junto a esas vigas había un tipo de papel como metálico que podía ser convertido en un ovillo y que después volvía a tomar la forma original, como si fuera un material que hoy llamaríamos inteligente, pero que en 1947 sencillamente nadie había visto, no existía, no se había manufacturado. El caso es que aquel niño creció en los años siguientes con la sensación de haber tocado algo maravilloso.
Su padre guardó silencio de aquella experiencia. En su casa, incluso en las comidas de domingo, no se volvió a hablar de aquel asunto, porque a su padre le habían ordenado que el tema debía ser secreto militar. Fue en 1978 cuando un físico nuclear llamado Stanton Friedman, después de revisar viejos recortes de prensa, se encontró una noticia del Roswell Daily Record del día siguiente a los hechos, del 8 de julio de 1947, donde aparecía mencionado el nombre de su padre. Stanton Friedman llamó a la puerta de aquella misma casa militar donde todavía vivían, preguntando si podría hablar con el oficial de inteligencia que recogió aquellos restos. Y el ya retirado y anciano Jesse Marcel Sr. pensó que no tenía nada que perder, que podía contar por primera vez su historia. Y el niño empezó también a recordar aquello que había vivido con solo 11 años de edad. El caso es que este niño nos ha dejado, murió el pasado 23 de agosto a los 76 años de edad, apenas 3 semanas después de haber visitado por última vez Roswell. Fue a Roswell, Nuevo México, desde su casa en Montana, invitado a la convención anual que allí se celebra para estudiar este caso, y ya allí les advirtió a los que atendieron a la pequeña charla que les ofreció que probablemente no volvería a Roswell, que su estado de salud era delicado. La noche del 23 de agosto, Jesse Marcel decidió dedicar unos minutos antes de dormirse a la lectura. Buscó su sillón de orejas cerca de su cama, cogió un libro de ovnis y con ese libro de ovnis en las manos falleció. Cuando yo conocí a Jesse Marcel en el año 95, lo hice en unas circunstancias muy particulares. En aquellos meses había aparecido una supuesta filmación de una autopsia a uno de los tripulantes de aquel objeto que recogió teóricamente Jesse Marcel Sr., el padre de Jesse Marcel Jr. Y en San Marino fue invitado precisamente para dar testimonio de lo que allí vio. Bueno, es curioso porque este hombre, que había tenido en sus manos los restos de lo que quiera que cayese en Roswell, Nuevo México, en 1947, vio junto a mí, sentado en la butaca de al lado, por primera vez la famosa película de las autopsias, hoy considerada un fraude. Y después le pedí su opinión sobre este asunto y me contaba esto. He ajustado mi opinión, todavía no veo la relación. Creo que les he convencido de que si algo de esto es auténtico, no es de Roswell, decía respecto a la filmación, sino de un evento completamente diferente. Fíjate, Jesse Marcel, que había tenido en sus manos aquellos fragmentos, y fragmentos que supuestamente también aparecían en un momento de esa película de las autopsias, no encontraba la relación, no veía que aquello fuera lo mismo. Le chocaban muchas cosas, por ejemplo, el hecho de que se hubiera dicho que aquella criatura, aquel supuesto extraterrestre de la película, hubiera sido recogido el 1 de junio de 1947 y no en julio, al mes siguiente de aquel mismo año. Él había escuchado muchos rumores a ese respecto de que podía haber habido otro tipo de accidentes, pero no estaba seguro de si esa película era de verdad. De hecho, preguntándole por esas incongruencias y por los huecos oscuros de esta historia, me contaba esto. Si los Estados Unidos recuperaron un platillo volante estrellado y cuerpos de extraterrestres aquel 1 de junio en la zona que dicen, entonces alguien sabía de esto antes del incidente de Roswell. Y podría explicar por qué en aquellos días el FBI tenía intervenidos los teletipos como el de Lydia Sleepy. ¿Quién sabe? Estos cuerpos son muy distintos a los de otras descripciones. No sé lo que significa, pero suscita un montón de preguntas. ¿Ese niño tocó las piezas, no llegó a ver cuerpos? Vio, digamos, trozos de un posible ovni y llegó a ver la escritura extraña en esa superficie, y lo ha mantenido hasta el final de sus días como una auténtica verdad
y para él creyendo que es un objeto de otro planeta. Imagínate, Jesse Marcel siendo, en fin, tan joven, tan niño, fue el único durante muchos años que podía dar testimonio directo de lo que pudo haber sido ese objeto. De hecho, le llamaron para, en fin, los principales shows de televisión en los Estados Unidos, el de Leno, el de Larry King, y siempre mantuvo el mismo testimonio. Nunca exageró nada, nunca se quiso atribuir méritos que no tenía, siempre se limitó a contar lo que pasó aquella noche en la que su padre le despertó y le mostró emocionado aquello que acababa de recuperar, y contó también cómo su padre se hizo taciturno después de aquella historia por órdenes militares, porque le prohibieron incluso hablar en su propia casa, con su propia familia, de lo que era un secreto militar. Nunca exageró. Pero fíjate, para que veas el carácter de este personaje, hay otro detalle de su biografía que a mí me llama la atención. Yo le entrevisté siendo ya mayor, en 1995, pero es que un tiempo después, en 2004, este hombre que fue médico militar, que fue otorrino, que después se instaló en Montana, se convirtió en piloto de helicópteros, volvió a ser militar con 68 años en 2004 y sirvió en Irak para el ejército de los Estados Unidos. Fue el soldado más viejo que participó en la campaña militar de Irak. Él creía en los valores de los militares y de la defensa de su país, pero sin embargo, cuando se le hablaba de que de alguna manera estaba transgrediendo un secreto militar, decía que no importaba, que él quería transgredir ese secreto porque ese secreto no competía solo al ámbito de la esfera de la defensa nacional norteamericana, era algo que debía ser patrimonio de la humanidad. Él estaba convencido de que lo que tuvo en sus manos aquella noche del 7 de julio de 1947 eran fragmentos de una nave de otro mundo y demostraban que efectivamente no estamos solos. Milenio 3, respondes la idea, ¿no, Javier Pérez Campos? Sí, la idea es que los oyentes nos enviaran algunas de las preguntas de casos que quedaron abiertos, de testigos que recuerdan vagamente y que quieren saber más de ellos, o de cosas que contamos recientemente y que quizá hayan tenido, hayamos tenido noticias de última hora. Como decía, han sido cientos de mensajes y hemos seleccionado algunos de ellos. Venga, vamos allá. Hola, buenas noches, soy Beatriz, os llamo desde Maspalomas y el motivo de mi llamada es por un ovni que se vio aquí en mi pueblo en el 79. Mis padres fueron testigos de él, mi madre lo vio lo que se le iluminó lo que es toda la habitación porque ella en ese momento estaba enferma con gripe, y mi padre iba en el coche y yo recuerdo, tengo un vago recuerdo de escuchar a mi padre pues exclamando que era eso, lo que veía él en el coche. Luego ya con los años él me contó que vio que era una luz como si fuera un puro gigante. Los periódicos, ese ovni lo vio bastante gente de Maspalomas. No es el mismo que se ve en una foto que dicen que es del año 76, y los rumores que había era que si era un misil americano. Entonces quería saber si realmente se llegó a saber si era un misil o nunca se ha sabido lo que era. Muchísimas gracias y un saludo. Gracias a ti, podríamos contar muchísimas cosas. Telegráficamente, el famoso ovni de Maspalomas, el famoso, el que es una foto impresionante, redonda, año 76, pero también hay otros casos que se ven todo el archipiélago en el 79, Javier. Efectivamente, es uno de los grandes casos clásicos de la ufología. El expediente de ese incidente se encuentra ya desclasificado y puede consultarlo cualquier ciudadano en la biblioteca del Cuartel General del Ejército del Aire en Madrid, y en él no hay una conclusión definitiva, es decir, aunque se intuye o se baraja la posibilidad de que pudiera haberse tratado de una prueba balística, lo cierto es que quienes debieron confirmar que aquello era un lanzamiento de un misil jamás dieron argumentos a ese respecto. Así que técnicamente sigue siendo un objeto volante no identificado. Hola, buenas noches. Mi nombre es Conchita, llamo de Barcelona y me gustaría saber por qué nadie habla del archivo de la duquesa de Medina Sidonia, que parece que hay algún tipo de censura o no lo sé, porque tengo entendido que hay documentos muy interesantes, como que una vez contó ella que hay reyes de Castilla que han desaparecido de la historia, o que antes de descubrir América aquí ya habían recetas que habían guindillas. Quizás se refiera
a las publicaciones también en suelo del archivo, sino a la duquesa de Medina Sidonia, me imagino que también la duquesa Roja. La duquesa Roja, efectivamente, que autora. Es un personaje que creo que fue entrevistado en Milenio 3, fundamental, por ejemplo, obras como muy prohibidas, por ejemplo, sus experiencias en Palomares, denunciando que había peligro nuclear, y otros muchos misterios, ¿verdad? Libros, bueno, yo diría que casi inescrutables, como África versus América, en el que hacía acopio de una serie de documentos de su propio archivo, del archivo de la Casa de Medina Sidonia, que de alguna manera dejaban entrever que la empresa colombina, el descubrimiento por parte de Cristóbal Colón, en fin, no era algo que tuviéramos que atribuirle todo el mérito al almirante, sino que detrás había muchas familias que ya tenían conocimiento previo de la existencia de América y que de alguna manera se asociaron en esta empresa. Todo un personaje, esta duquesa, y no muy bien ponderado, no muy bien conocido. Habrá que hacer algún tipo de monográfico sobre ella. Seguimos. Hola, soy David, de Ciudad Real, y me gustaría hacer una pregunta sobre una base militar que se encuentra entre Bolaños y Manzanares y Daimiel, en la provincia de Ciudad Real, porque he escuchado varias historias, hay mucho secretismo en torno a ella, y me gustaría, sinceramente, saber qué realmente hay. Pues ese es un verdadero misterio. Yo he hablado con militares de la base de Almagro, de la base aérea, ni siquiera ellos saben nada del tema. Se han escuchado leyendas urbanas o no se sabe si son cosas reales. Una base fantasma en Ciudad Real. Esto ya casi un área 51 en Ciudad Real. Qué grande eres, Javi, de verdad. Y allí hablan incluso de que se requiere en un momento determinado la presencia de un fontanero y se le mete con los ojos vendados en esas instalaciones para reparar esa avería. No se sabe muy bien dónde empieza y termina la realidad. Lo cierto es que Santi y yo estuvimos mirando imágenes a través de Google Maps. Lo que aparece es dos fincas enormes de más de 20 hectáreas de tamaño y una pequeña casa en medio de la llanura. Lo que ocurre es que el misterio está bajo tierra. Hay unas entradas de unos búnkers que estuvimos viendo también metidos en las montañas, escondidos, y lo que se habla, lo único que se publicó a través de la revista Stern, es que aquello podría ser unas instalaciones de escucha gigantescas entre un centro de escucha internacional, intercontinental incluso. En Ciudad Real. Y no tiene nada que ver esto con las instalaciones nucleares que en su momento parece que quisieron poner en marcha en España. Puede tener que ver. Las instalaciones nucleares tuvieron varios posibles emplazamientos. El Doctor, que es como se llama oficialmente esta base, fue uno de ellos. Luego en Navarra, en Elizondo, que también había otra presunta. ¿Cómo te gusta ese caso? Sí, había otra presunta instalación de escucha. Yo he estado por allí y he hablado con los lugareños que te contaban que veían sacar camiones y camiones. Seguiremos, Santi, de tierra. Por lo menos quiero escuchar la última pregunta, pero esta sección tiene que ampliarse. Rápido. Hola, soy Pedro de Jerez de la Frontera y me impactó mucho la noticia de la temporada pasada del Créalo o no, del mercado de carne humana, y querría saber si habría alguna novedad al respecto. Gracias. Creo, Carmen, que sobre esto no hemos tenido más novedades, ¿verdad? Habría que preguntar a Diego. No, nos escribió más gente diciendo que ellos también habían estado en esos mercados de carne. Lo que pasa que no hemos podido verificar si era así o no. Diego, en 10 segundos, ¿hemos oído algo más? La historia no se pudo confirmar, pero parece que puede haber un mercado, Iker, el mercado de Yankara en Lagos, en Nigeria, donde en 2009 aparecieron algunas noticias que sí que parecía que era posible que se comerciase con carne humana por piezas, pero como digo, la historia de Raúl de Canarias que nos escribía el año pasado no la pudimos confirmar. Carne humana por piezas, casi nada. En fin, que me encanta la sección, ¿eh? Milenio 3 responde con el buzón de Milenio, milenio3@canalsur.com, y prometemos ampliar y ir respondiendo a todo lo que podamos. Javier, como siempre, un placer. Hasta la próxima semana, compañero.